Futi-san es una revista de tirada internacional, entonces aquí salen personajes, no por su valía como cocineros o como personajes de profesión, sino cada uno cuenta en qué se apoyó o en quién se apoyó para que su idea fuese una realidad. En el número 1 salió Ferran Adrià y en el número 2 y ahí salen las personalidades de Viri y de Elvira. Aquí sale la Viri profesional, la Viri de la huerta. A partir de aquí ya empieza a salir la profesional, la cocinera, ¿no? Y luego, a partir de aquí, sale Elvira, que es la parte seria de esta que tenéis delante. De cuando tuvimos el incendio, como son cristales de seguridad, pues tú si los tocas, no pasa nada, no están rotos, tú los tocas y están lisos, porque en realidad lo que está rajado es lo de adentro, el papel de adentro, ¿sabes? Lo que lleva de seguridad. Esta era la mesa de José Luis Balbín. Le gustaba estar aquí abajo, quizá porque es el menos visible de la zona, de todas las zonas del comedor. Y este año, que se cumplen 50 años del comienzo del programa de La Clave, y que además Balbín formaba parte, puedo decir, de mi familia, porque era muy amigo de mi hermano, y apareció aquí un día, ya cuando yo abrí, que lo trajeron, él no sabía dónde venía, y cuando me vio y preguntó, pues yo venía aquí a casa de Clemente, y yo, Clemente era mi hermano, pero tú eres Viruca. Sí, yo soy Viruca. Y a partir de entonces empezó a venir y trajo cantidad de personajes, cantidad de gente. Entre ellos venía muchas veces Jerónimo Granda, y cuando terminábamos la comida y la tertulia, sacaba Jerónimo la guitarra y entonces empezaba el show de las canciones que a Balbín le gustaba, la del Dime Paixarín Parlero, siempre le gustaba terminar con esa. Y ya que se cumplen 50 años, quiero darle las gracias, quiero felicitarle por todo lo que hizo y me gustaría volver a poder darle un abrazo de los que él me daba, que me decía, Viruca, qué vendedora eres.